Hola, bienvenidos una vez más a nuestra secuencia Íntegramente. Mi nombre es Magalí Mora Batifora, terapeuta holística, facilitadora de procesos a través del arte y ingeniería informática. Y al otro lado está Luchi Gersi, que es coach educativa y especialista en gestión de talento y acompañamiento emocional. ¿Cómo estás hoy día, Luchi? Nuestro tema de hoy, antes que Luchi dé su saludo, es la voluntad. Vamos a hablar acerca de la voluntad. Luchi, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta. He estado investigando un poco porque sí, yo tengo un libro que desgraciadamente lo tengo en la mano, pero que se llama Cómo educar la voluntad. Ujú. Y la voluntad es algo que se educa, ¿no? No es algo que se hereda, es algo que aprendemos desde que somos muy chiquitos. Y ahora vamos a desmenuzar un poco de diferentes autores, de diferentes fuentes, formas de ver la voluntad. Em, Quisiera comenzar con algo que dice Marian Rojas, ¿no? Ok. Dice, Ujú. una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Acuérdense, Ujú. de las decisiones Ujú. inteligentes. Para fortalecer esta corteza, porque se puede, hay que desarrollar la capacidad de posponer la recompensa. ¿Qué es eso? No, yo quiero ver en el celular si me pusieron like. Yo quiero ver cuántas personas me han puesto corazón. Quiero ver si tengo haters, ¿no? Quiero ver todo en línea, la inmediatez y la sobreestimulación. Lo único que hacen es que la voluntad merme. Entonces, ¿cómo la desarrollo? Por ejemplo, a mí me encanta ver Netflix 50 capítulos seguidos, ¿no? Pues soy una desesperada que me encanta, pero ya entendí que tengo que aprender a ver uno por vez. Sí, que me va a costar, pero no me voy a morir. La recompensa también tiene que ver con la comida. Si yo sé que comerme 7 galletas me va a hacer después sentir recontra mal, me como una, pues. Porque finalmente después del tercer bocado, el cerebro ya tiene el sabor, o sea, ya sació su gana, digamos, no el hambre, pero sí está comprobado que a la tercera mordida de algo, si tu cuerpo tenía antojito, ya lo cubrió, ¿no? Después tenemos el tema de, ah, esta semana voy, no voy a gastar de más, ¿no? Son esas, yo me lo merezco, sí, pero todos los días no me lo merezco, pues, o sea, hay que saber ponernos límites. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ponernos límites y a respetarlos, y lo hacemos una disciplina, estamos educando la voluntad. Nos quejamos de que los niños chiquitos no tienen ganas de hacer nada, pero le das premio porque sonríe, le das premio porque hizo su cama, le das premio porque se sacó 20 cuando todo eso es honestamente parte de su proceso de crecimiento emocional, intelectual y todo lo demás, ¿no? Ya va a llorar, ya dale, dale. No, 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 que no reniegue, dale, dale, cómprale. Entonces, eso lo único que provoca es que cuando son adolescentes, por cualquier cosa se les acaba el mundo. No desarrollan ni la voluntad ni la tolerancia, ¿no? Entonces, algo que me gustó entre las cosas que estaba rebuscando fue una charla que se llama El poder de la voluntad de Nueva Acrópolis, que está en Google, la recomiendo. Y esta persona, que no recuerdo su nombre, dice, ¿no? La voluntad es un poder, a pesar de que sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿por qué nos cuesta tanto perseverar? Entonces dice, un poder nos otorga posibilidades, ¿ok? Nos otorga posibilidad de realización. No existe poder vital más importante para lograr algo que la voluntad. Alguien sin voluntad es una persona que nunca se va a sentir realizada, que no está contento consigo mismo. La voluntad, dice, es algo más espiritual. Nos lleva a la realización de uno mismo, ¿ok? Él dice que en la India
La voluntad, o sea, el concepto que tienen en la India es que la voluntad es la fuerza del espíritu y tiene dos formas. La voluntad de conquista, que es la que rompe la inercia, nos impulsa, esas ganas de, sí, quiero hacerlo, ¿no? El de querer superar una situación difícil, ¿no? Es como una furia, como un fuego que sentimos. Y aparece el inicio para comenzar, digamos, ¿no? A veces también sale del orgullo herido, sale de la cólera o de simplemente el deseo de superación. Y es el más fácil de sentir, ¿no? Esa voluntad de efervescente. Pero existe una que se llama la voluntad de gobierno, que es la voluntad de sostener lo que comienzo, que es la que más nos cuesta mantener. A veces sentimos que estamos perdiendo la voluntad, pero lo que está pasando es que está disminuyendo la voluntad de conquista. Y es aquí donde hay que cultivar esa voluntad de gobierno. Hay que saber que cada cosa tiene su momento también, porque eso decían los romanos, ¿no? Hay una voluntad a nivel mental, cognitiva, una voluntad a nivel emocional, que es el sentimiento, y la voluntad de acción, que es la ejecución. Pero no, tampoco es que vamos a hacer lo que nos da la gana y nos sale del gorro, porque tenemos que, o sea, hay un entorno al que hay que respetar también. Entonces, parte de educar la voluntad también es saber cuándo sí y cuándo no. Y no vamos a atropellar a medio mundo porque tenemos la voluntad, ¿no? Entonces, quisiera cerrar con un pensamiento de Enrique Rojas, el papá de Marian Rojas. Dice, la voluntad es la capacidad para ponerse objetivos concretos, medibles, e ir luchando por alcanzarlos. No es genética, es adquirida, es educada. La inteligencia es heredada, pero la voluntad se cultiva. Así que después de toda esta cantidad de verborrea que ha salido de mí, Magali, tú misma eres, te doy el pase. Bueno, sí, siempre me he preguntado, bueno, antes de explorar acerca de la voluntad, siempre me preguntaba, tal vez no tenemos voluntad para aquello que no nos gusta, ¿no? Y tú aquí mismo has dicho, ¿no? No significa atropellar con nuestra voluntad, eh, porque es como imponerse, ¿no? Entonces yo me cuestionaba eso. De repente no hay esa voluntad porque no hay la pasión del propósito, ¿no? Había una mezcla en una época que yo me ponía a reflexionar acerca del tema de la voluntad. Luego llegó a mí, no recuerdo el nombre del libro, un ratito lo busco, pero como llegó a mí la pedagogía Waldorf, ahí dentro de la pedagogía trabajan mucho este tema de la voluntad y lo trabajan en el primer septenio, ¿no? De 0 a 7 años del niño y coincide con lo que tú has indicado. Básicamente, ellos en este periodo, bueno, ellos pasan a primer grado a los niños recién a los 7, 8, ¿no? Por lo cual a muchos padres se preocupan, ¿no? Pero ellos durante ese tiempo, el kindergarten es como una casita. En realidad hacen de todo, ¿no? Hacen labores, pintado, cortado, y mucho apelan a la imitación. Entonces, parte de la educación de la voluntad en esta metodología es también a través de la imitación. Entonces, nosotros como adultos también tenemos que reflejar que tenemos voluntad, ¿no? Y justo acá mencionan algo que encontré. Mira, en el primer septenio la voluntad se desarrolla, una voluntad activa se desarrolla a través de imágenes o sea, los hacen tejer, cocinar, pintar, le hacen generar hábitos, ¿no? Haciendo el huerto, barriendo, haciendo la casa, hacer un alimento que colabora con todo el equipo. Entonces, tienen como imágenes a imitar acerca de la voluntad. Y también hablan un poco de lo que tú dices ahora en este tiempo de las pantallas, ¿no? Que a través de la distracción de las pantallas les hemos arrebatado esa voluntad de generar hábitos, ¿no? Y hay niños cada vez más apáticos al juego, que no... Entonces, y nosotros, por el contrario, creo que no nos damos cuenta y les exigimos que hagan algo
y nos quejamos de que no hacen, pero no hay imágenes para imitar y no hay una educación de esa voluntad. Entonces es como si hubiera un hueco, ¿no? Entonces te pedimos algo que no te hemos mostrado o no hemos cultivado contigo. Bueno, en la pedagogía también habla mucho en verso y aquí encontré uno que me gusta, que dice la voluntad, el fuego interno, el calor que nos da la vida, esa energía que nos impulsa hacia adelante, se nutre y se desarrolla en el hacer. Y es un poco un resumen de lo que tú has comentado, ¿no? Entonces, se va entrenando, digamos, en el hacer, ¿no? Y tiene todo sentido, ¿no? Como ahora que te escuchaba hablar, decía, bueno, mira, tú esta pedagogía tiene, ya va, bueno, Rudolf Steiner va a cumplir más de 100 años, o la pedagogía cumplió 100 años o más, ahorita ya debe tener más, y ya tenían esos conceptos, ¿no? Que ahora los refuerzan los otros que tú has mencionado. Entonces, para mí, como tú dices, la voluntad se practica, se entrena y se tiene que hacer hábito, ¿no? Y Así por es. eso me imagino que es costosa. Si es que de chico no has tenido ese entrenamiento, de grande será más costoso. Así es. Y como No tú imposible, dijiste, pero costoso. pero como tú dijiste hace un rato, ¿no? O sea, si yo como mamá no tengo voluntad para hacer cosas, ¿cómo puedo exigirle a mis hijos? O sea, no es que se escuden en que yo no hacía, pero les es más difícil el interiorizar lo que es la voluntad si no la viven, ¿no? Porque esto hay que vivirlo, hay que cultivarlo. La vez pasada estaba viendo una charla que me parece que era del BBVA, si no me equivoco, y era una chica de unos 19 años que decía, era como una queja, ¿no? A sus padres. Tú me exiges que me siente a hacer una tarea. ¿Cuándo te sentaste conmigo a enseñarme cómo se hace? Entonces me exiges resultados de algo que no sé cómo se hace, que no tengo idea de cómo estructurarlo, ¿no? Entonces yo ahí decía, sí, pues, o sea, si mis hijos al final podían, ellos, y ahora que están en la universidad, no es como valerse por sí mismos y no se complican. Bueno, pues yo me sentaba a hacer las tareas, a dictar, subraya, hazlo ordenado, ponle número, ponle el rojito, que mi hijo me decía, me tienes harto con el rojito, ¿no? Pero era, tienes que hacer un esquema que puedas entender. Entonces, ahora no es que soy la mamá del año, pero sí nosotros queremos gerenciar y nos olvidamos que los chicos no tienen la mínima idea de cómo hacer un esquema, no sé, o sea, ese tipo de cosas que les piden en el colegio. No, pero que el colegio les enseñe. Sí, pero uno tiene que ayudar de alguna forma a reforzar ya. Tú no puedes, trabajas todo el día. Bueno, ponle a alguien que al comienzo, por lo menos del año, le dé directrices para que ya después se valga por sí solo. Pero un niño de 7 8 años no tiene idea, obviamente, porque además en su cerebro, acuérdense que la parte prefrontal termina de desarrollar a los 21 años en las mujeres y 24 en los hombres. Yo diría que nunca, pero no, no voy a decir eso. No, no, no es una bromita un poco feminista. Pero, o sea, sí hay que entender que nosotros andamos como gerente de empresa exigiendo resultados de algo que no enseñamos. Y puede que tú como papá no sepas cómo hacerlo, pero ahí está Google y hay mil formas de encontrar un tutor o algo. Hay que tener voluntad justamente para darle una mano a los chicos. No, uno dice, ay, pero yo hacía solo mis tareas. Sí, pero que si no hacías tus tareas te metía un correazo, pero que te ibas a acordar toda la semana con la pierna verde, ¿no? Entonces sí, pues, o hacías como pudieras. Los chicos ahora necesitan más apoyo en la casa, ¿no? Entonces, todo es así. Yo siempre les decía en las escuelas, cuando hablamos con los papás, nosotros estamos en el cine, los chicos están sentaditos en primera fila y todo lo que hacemos para ellos es la película de su vida y es lo que está bien.
Ujú. lo correcto, Sí, porque es la persona que los ama. ¿Cómo va a ser algo incorrecto? Entonces, no, sí, el tema de la voluntad es crucial para todo. Nos quejamos, ay, pero no tienes, no se te ocurre, caminas sobre la basura, o sea, si te cae al suelo, no lo recoges. claro. No, o sea, Y la voluntad es a todo nivel, sí, en verdad. No sé qué sí, piensas. sí, sí, y desde la pedagogía, que es lo que más conozco, es lo refuerzan desde el hacer, como ya lo comenté, ¿no? O sea, em, dicen que este aspecto de la personalidad, que lo toman como el aspecto de la personalidad, la voluntad, no se puede desarrollar únicamente, como tú también has mencionado, con la adquisición de conocimientos, sino también con experiencias que involucren el cuerpo. Ellos hacen mucho el hacer, sentir, pensar, sentir y hacer, ¿no? Como también habla un poco de la trimembración, ¿no? Que algunos lo hacen el símil con la Trinidad. Em, y sí, pues, y ahora que me pongo a pensar, porque he pasado por algunas experiencias de esta pedagogía, trabajan los conceptos con el hacer y con el arte. Eso que algunos no miran bien en esta pedagogía, están ahí trabajando la voluntad. Al hacer la carpintería, al hacer la cerámica. Entonces, finalmente tiene un objetivo, ¿no? En la currícula, el hacer esto, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y otra cosa que acabo de encontrar y me parece muy interesante, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? Bueno, Rudolf Steiner, que es el creador, dice, el sentimiento es la voluntad retenida y la voluntad es el sentimiento activo. Entonces, claro, a veces lo dejamos en el aire, ¿no? O sea, quisiera hacer algo y finalmente con voluntad es que lo materializamos, ¿no? Es poner vivo el sentimiento. Sí, entonces es el hacer que cuesta, pero si se educa, yo creo que sale natural, ¿no? Bueno, tú que tienes hijos, como nos comentabas, tienes más experiencia en eso, ¿no? Más bien es la forma en cómo lo vas introduciendo en la vida de las personas. Tal vez por eso ahora tiene mucho éxito este libro Hábitos Atómicos, ¿no? Que tiene también un montón de ejercicios y de alguna manera propone continuidad en ciertas consignas, que creo que es una forma express del entrenamiento que de repente faltó un poquito cuando éramos chicos, en los primeros años, ¿no? Y sin ánimo de juicio, ¿no? Porque nadie nace sabiendo y las circunstancias de cada uno han sido diferentes. Pero creo que en estos tiempos también influye mucho cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? El tema de que muchas veces los chicos están solos en casa, los cría alguien, una cuidadora diferente a un miembro familiar, porque antes tal vez el cuidador sí era un miembro de la familia, una abuela, ¿no? Ahora no. Se trabaja más horas. O sea, hay muchos factores también que involucran y no todos tienen la capacidad o el privilegio o incluso la información para educarlos en ciertas metodologías o pedagogías, con ciertas metodologías o en ciertas pedagogías, ¿no? Ujú. Bastante importante, creería yo. Ahora estaba viendo un curso de Cincuo sobre la confianza y ahí habla mucho de que uno tiene confianza en el resto cuando tienes confianza en ti mismo. O sea, todo comienza por uno, ¿no? Entonces, si yo confío en quién soy, en lo que tengo para dar y en gestión de talento se ve eso. Entonces, qué importante es que los padres hagan ver a los hijos de que ellos pueden hacerlo, que son, que tienen habilidades, que tienen destrezas, que no tiene que estar perfecto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando le estaba enseñando a Emilia a tender su cama,
Pucha madre, parecía una cosa horrible y yo le decía, Emilia, pero dóblalo así, pero ponlo así. Y en mi cabeza la consigna era, no lo hagas tú, porque eso de que, ¿sabes qué? Ya déjalo ahí, yo lo hago más rápido, es tú no sabes hacerlo, tú no puedes. O sea, no nos damos cuenta que a veces en el afán de apurados que andamos porque la vida nos pasa por encima, no, ya déjalo ahí nomás, ya, yo lo hago. No, 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 eso quita la voluntad. Eso hace que se sientan que no son suficientes, que nunca van a poder hacerlo. Y después nos estamos quejando, ¿no? Igual pasa con los esposos, ¿no? Cuando una se hace cargo de todo y todavía te quejas, ¿no? Yo era una de esas, primera fila, ¿no? Nadie me ayuda, pero ¿acaso yo pedí ayuda? Yo no pedí ayuda. Entonces, hay que darnos cuenta, la arenga, ¿no? De qué me estoy quejando y si quizá yo misma soy la causante de esa falta de voluntad en casa. Y no es para tirarme con el látigo, es para empezar a cambiar actitudes, empezar a delegar, porque que no lo hagan como tú no quiere decir que lo van a hacer mal. Lo hacen diferente. Y así como tú la primera vez no tendiste tu cama perfecta, tus hijos tienen que también aprender y tú tienes que ser paciente, porque si quieres que tengan voluntad, tienes que educarles la voluntad. No hay más. Y acabamos de decir hace un rato. La inteligencia la heredas, la voluntad se aprende. Sí, la verdad que bastante interesante. Y también, bueno, siguiendo bajo esta línea, como la coherencia también tiene, o sea, la coherencia como seres humanos, ¿no? Que se repiten en varios capítulos que hemos hablado y en de otros autores. Em, Hablan de la voluntad también como el desarrollo de la coordinación entre la cabeza, el corazón y las manos, en contraste con la coordinación de cabeza y manos que a veces se utiliza en la educación, ¿no? O sea, en realidad tenemos que hacer que las tres cosas conversen para que haya una voluntad, no de robot, sino una voluntad sensible, ¿no? Porque también puede haber personas que se confunda la voluntad, creería yo, con el desbloqueo de logros, ¿no? O sea, es el paporretero clásico, ¿no? Del colegio que saca 20 y aparentemente tiene voluntad, pero es un poco automática, ¿no? Porque no es, al no haber coherencia o al salir o integrarse esos conocimientos o ser honestos, se pierden, ¿no? Y es como por cumplir. Entonces, el concepto de voluntad sensible es un no hacer por hacer, Mm, ¿no? Y también me parece interesante, ¿no? Porque am, tal vez a veces uno no sé, tengo que hacer una carrera y por cumplir la hago. Y la otra persona lo hace por una genuina voluntad y un toque de pasión o para alcanzar un objetivo. La diferencia se nota, ¿no? Es una persona más plena que otra, creería yo. claro, me hace resonar con la palabra responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros Ujú, podríamos confundir también responsabilidad con voluntad y, ujú, y no, no son lo mismo, ¿no? Como dices tú, la voluntad, la voluntad es el hacer con propósito. Cuando tú ujú, lo haces con propósito, le metes corazón. Le metes un para qué. El para qué es una razón, el por qué es un pretexto. ujú. Sí, es un mix entre, ellos hablan un poco, o algunos autores, que es un mix entre el científico y el artista, porque a veces estamos yendo hacia uno o hacia otro, ¿no? Entonces, si cuando le pones un toque de arte o de esta voluntad sensible, las capacidades se potencian, ¿no? Claro, como una voluntad creativa, una cosa así, ¿no? Sí. Y que esto me resuena con esto que hablaba yo al inicio, que era esa voluntad de gobierno, ¿no? Que es la voluntad que te permite
perseverar en el tiempo y sostener este primer impulso de querer hacer, ujú, lograr, de querer conseguir, ¿no? Y que no se apague, pero hay que educarla y hay que estar muy seguros de que vamos a poder. O sea, siempre vamos a encontrar un cómo. La mente humana es infinita para encontrar soluciones. Ya lo hemos hablado en algún momento, el pensamiento divergente, sí, ¿no? Las ujú, varias maneras que tengo de solucionar un problema. Entonces, ahí hay que trabajar un poco, no solo la autoestima, que es cuánto me quiero, sino el cómo me veo, si me veo como alguien con habilidades, qué tengo para dar. Yo cuando tengo adolescentes que están un poco perdidas y que me dicen, pero Luchi, es que no, es que yo me va mal y no puedo y no doy pie con bola y me jalan. Ok, entonces sentémonos y pensemos qué admiras de la gente que te crió. Ya, eso lo tienes tú, esa es tu cajita de herramientas. ujú, Ese es tu punto de partida. Entonces no digas que no tienes talentos. Claro que los tienes. Quizá los ujú, que tienes no calzan al 100 con lo que te está pidiendo un bachillerato internacional, pero ujú, esas otras habilidades que tienes te van a dar soluciones creativas para compensar eso que te cuesta más. No es que no seas capaz. Tú puedes sí, desarrollar la competencia, puedes desarrollar la habilidad. ¿Te va a costar más? Sí, más que a tu amiga, pero deja de compararte, ¿no? Porque tú no eres tu ujú, amiga. Porque así como tu amiga le es muy fácil los números, para ti es muy fácil la literatura y para ella no. claro, Deja de comparar tus logros con el logro de otra persona, porque es otra persona. Y claro, enfócate en potenciar lo que tienes súper desarrollado y lo que te está costando, métele un punche adicional, busca un primo, un amigo, un alguien, o estudia con esa chica que escapa y logra. No logres un 20 no importa, aprueba. Pero claro, logra, ponte objetivos tampoco inalcanzables, porque eso te lleva a la frustración y eso es peor. O sea, el poner sí, esas metas imposibles, es imposible tener voluntad pues ahí, porque si vas y te chocas con pared, como esos que están esta camisa blanca de fuerza, que se dan contra la pared, ya, así, o sea, no es la idea, ¿no? Y eso lo veo todo el tiempo en coaching educativo, más de lo que quisiera, ¿no? Y no hay un apoyo de los papás que les digan, mira, tú puedes. Antes que me, sí, antes que me olvide, mucho recuerdo una vez que mi hijo tenía, no sé, quizás 6 años, y su papá le dice, Guille, tiende tu cama. Y Guille mira nuestro dormitorio y dice, pero tú no has tendido la tuya. Y desde ese día, mientras ha durado el matrimonio, él se levantaba y tendía la cama todos los fines de semana, porque los días de semana lo tendía yo, pero él se levantaba y tendía la cama, porque como que le quedó en el cerebro, sí, pues, o sea, yo le estoy exigiendo algo claro, que yo no hago, ¿no? sí, Entonces, esas pequeñas cosas hacen que uno empiece a educar la voluntad. No es que te tienes que volver el súper perfecto, no, pero eso que más te cuesta, pequeños pasitos y felicitarte por esos pequeños pasos y seguir. No, sí, no es quedarme en que, ay, sí, pero ya lo hice un tiempo. Si sabes que es para mejor y sabes que es para el logro de tus objetivos, hay que darle nomás. claro. Cada vez te pones retos un poquito más complejos. Sí, yo creo que incluso en algunos casos no se le ha dado la oportunidad en la parte escolarizada a experimentar lo que es un logro, o sea, o lo pones la valla muy alta, porque como tú dices, es una comparación. Es que mucho Por eso, compiten, pues. por eso creo que es importante en esta pedagogía, incluso los hacen cortar su fruta con unos cuchillos sin filo, también creo que lo hacen en Montessori y en otros, Ujú. em, tejer con los dedos, o sea, son pequeños logros, ¿no? O sea, es como que no hay... eh,
algo a lo que llegar o algo a lo que em, aspirar o están comparándose, como tú dices, competitivo, ¿no? Es como que hacer que funcione el espacio entre los niños y el maestro, sin dejar de aprender, obviamente, pero entonces creo que no les han dado la oportunidad de experimentar hasta dónde van o qué es un logro. Entonces creo que pueden haber obtenido, en el caso de las chicas que tú comentas y que te van a consultar, creo que puede ser que sí hayan obtenido logros, pero como no ha estado, eh, o sea, entrenado, no sé si la palabra, no lo saben identificar. O en su cabeza tienen que un logro tiene que ser espectacular, así como tú lo has dicho, ¿no? Pero hay pequeñas cosas. Entonces también creo que sí ha habido logros, pero el ambiente no se los ha hecho notar, valer, ¿no? Puede ser eso también. También a veces esos papás perfeccionistas que dicen, ay, pero 19 pero si te vas o sea, ¿por qué no te sacaste 20? ¿No? Mm. O ay, qué raro que te hayas sacado una buena nota. O sea, ese O tipo, ahora, sí, pues, ¿no? ahora que los trabajos los hacen los papás, ¿no? Que todos los trabajos son como en plotter, computarizado, y el niñito que Sí. lo pinta con su mano saca menos nota. Exacto. Es más, yo me acuerdo el día Este, del logro que mandaban a Chosica a hacer las maquetas, las mandaban a hacer. Entonces el niño gana, obviamente, pero y el que hizo en su casa, que se tiró al piso, que se peleó con la mamá porque le pintó con spray la pared, eso me pasó a mí, con un cohete no, de... pero en realidad, o sea, es mi punto de vista, respeto a los maestros, pero, o sea, al que ha usado las cajitas de fósforos y se ha inventado una, yo le pondría más nota en realidad, porque lo otro es simplemente Es que es vistoso, pues. Entonces, que ¿cómo? yapeó a alguien y alguien lo hizo. Exactamente. Es que sí, allá te hacen, o sea, yo recuerdo mucho, porque, bueno, a mí sí me... También te entendía yo que las mamás, pues, Claro, vamos a porque trabajar, llegaban tardísimo, no tenían ni tiempo para comprar los materiales, pero cuando estos chicos van a la universidad y tienen que enfrentarse a hacer solos los trabajos, son bastante inútiles, porque no tienen la más peregrina idea de cómo usar la pistola de silicona, pues entonces también cuando uno les soluciona, les quita la oportunidad de desarrollar la destreza. ¿Qué importa si no sale tu trabajo en el día del logro? Ahí yo lo decía por eso el día del ogro, ¿no? No decía el día del logro, porque era la competencia entre papás de quién mandaba hacer la maqueta más cara y más vistosa y que si no sé qué. Y no es la idea, porque la idea es divertirse haciendo ciencia, porque así interiorizas. Cuando tú vives el conocimiento, se te queda el claro. 90% del conocimiento. Cuando tú lo lees, 10%. Cuando tú lo lees, lo escribes 30%. Y así hay una pirámide maravillosa donde dice, por eso que es tan importante el tema de las obras de teatro, de historia del Perú. O sea, que hables de la historia haciendo una obra de teatro que a veces los papás pucha madre, ya me pidieron que el disfraz, que no sé qué es San Martín. Pero esa manera es la manera de Se fijar. queda toda la vida, pues. Ujú, Entonces, como tú dices, haciendo es que el conocimiento perdura. Entonces, cuando hablamos de voluntad, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de todas esas cosas, tenemos que vivirlo para poder interiorizarlo, porque la ujú, teoría es eso, teoría. Como mi hijito, ¿por qué me pides que tienda mi cama si tú no has tendido la tuya? Entonces, empecemos dando el ejemplo nosotros como adultos responsables de quien sea, del sobrino, del hijo, del niño de turno. Y si tenemos amigas que están en ese proceso, un poco, no, tampoco es que sepamos todo, ¿no? Pero sí. Bueno, en mi caso de la experiencia y tú desde la pedagogía que investigas tanto y que sabes un montón, es como, mira, ¿por qué no intentas esto, no? A ver, ujú. prueba, a ver qué tal te va, porque hay que abrir Sí, la mente. O sea, sí, si no me equivoco, incluso em, el hacer está vinculado con la energía vital
y también con el procesar, ¿no? Y a futuro, porque esta pedagogía también tiene, o sea, el tema del Rudolf Steiner tiene un montón, no solo pedagogía, sino también medicina, etcétera. Ujú. Em, es como también hay dolencias del estómago a futuro y no tienes energía vital. Esas personas que estaban un poco como que Juli. siempre cansadas, o sea, como ese cansancio crónico, porque tampoco has ejercitado esa parte desde pequeño, ¿no? Entonces hay como también temas energéticos, temas de medicina, y que cuando lees de otras cosas como medicina china, o incluso desde la sistémica también, o sea, sí, la que importante es en general esos primeros años. Y sí, bueno, no todo está perdido. Igual en este momento nosotros también grandes podemos tomar conciencia y empezar a generarnos hábitos porque realmente van con la coherencia de nuestra vida, no porque sean hábitos que estén de moda. Yo diría que los hábitos de moda que, en mi parecer, sí podríamos adoptar son los de salud, de repente, ¿no? De comer bien, pero otras cosas que creería que sean más, que conversen con quienes somos, ¿no? Más auténticos, no simplemente porque está de moda o hay que Pero hacerlo, ¿no? que tienen que ver con el ser, ¿no? El desarrollo del ser. Ujú. Y sí, realmente esto, como dicen, no existe poder vital más importante para lograr algo que la voluntad. Ujú. Entonces, bueno, ya tenemos 2 minutos, así que para cerrar, nada, queremos hijos o queremos un entorno, porque en el trabajo también ocurre que Claro. exigimos, exigimos y tampoco nos remangamos la manga nunca. Entonces, a veces hay que remangarnos las mangas y hacer eso que no nos gusta para que la persona aprenda y empiece a hacer. O sea, el ejemplo es lo mejor que puede haber para enseñar, aunque no digas una palabra. El Mm. hacer ya, ya es un montón, ¿no? Entonces, entendamos la importancia de la voluntad, démosle el peso que tiene real, que sea una voluntad con propósito, con alma, con un para qué. Acordémonos de las dos voluntades, la voluntad del inicio, ¿no? Y la voluntad de gobierno, que es la que hace sostenible en el tiempo. Mm. Ya se mezcla con disciplina y con destrezas y habilidades. Y que todos podemos educar la voluntad en realidad a cualquier edad. Ideal es los primeros 7 años, como dices tú, pero ya si estamos un poco usaditos y grandes, también podemos Se empezar, puede. como Sí, claro. de la serie de Netflix, con el tema de la comida, ¿no? Entonces, cierra Magali, para ya terminar. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Y para los que les interese, el libro se llama La educación de la voluntad, de Editorial Antroposófica. Lo googlean, es un libro chiquitito y económico. Ese es conmigo hasta el otro viernes y Luchito despedida para ya cerrar. Adiós, cuídense mucho, Chao. pórtense bien y ya saben, la voluntad, aquí, de una vez. Eso se Ujú, educa. Adiós. ujú. Chao, chao. Chao.